Presenta esta columna Bodegas Goyenechea, de San Rafael, Mendoza, para su línea de vinos Euforia, con sus etiquetas Red Blend y Rosado. Conoce más de sus vinos en www.facebook.com/Bodegas Goyenechea. Apaga la tele. En Doom te damos un motivo para... En Doom te damos un motivo para que vayas entrando en clima. Tenemos en línea a Luciano Bernique, quien con historias insólitas de la selección argentina ya está en el top 5 del ranking de bestsellers de la cadena de librerías Cúspide. Luciano, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Graciela Soto y May Álvarez te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Graciela, muchas gracias por llamarme y muchas gracias por avisarme este dato hace un par de días que yo desconocía. Mirá, bueno, te cuento que para mí, que yo soy bastante ojota con el tema de deportes, Historias Insólitas de la Selección Argentina va a ser uno de los libros más vendidos, porque vos pensás que falta muy poco para este Mundial de Rusia y esta semana fue que Sampaoli mencionó quiénes son los elegidos, ¿no? Los mejores jugadores del mundo que van a jugar por la selección argentina, y recién mencionaba al aire que el fútbol une, porque evidentemente después, cuando ya esté la selección jugando, desaparecen las grietas. Y te quería preguntar a vos, que sos un estudioso de la selección, del fútbol, ¿por qué sucede esto con el fútbol? Bueno, porque el fútbol, y lo dice Sacheri en El secreto de sus ojos, el fútbol es una pasión. No apela al raciocinio, sino a lo sentimental, a lo que uno puede encontrar al descubrir una jugada maravillosa, un gol a favor, o sufrir si se trata de un gol en contra. Cuando a los mayores de 30 vos le preguntás Maradona o Messi, la mayoría te va a decir o responder Maradona, no porque digamos técnicamente sea superior a Messi o en aspectos futbolísticos, tácticos, estratégicos, sino porque uno te regaló muchas alegrías en el Mundial de México y en el Mundial del 90, y el otro todavía no ha despegado en ese torneo. Entonces la comparación no pasa por la persona en sí como futbolista, sino por esos sentimientos que ha despertado, ¿no? Porque aquellas personas que tienen menos de 30 pueden ver los goles de Maradona y decir, eran buenos, era mejor, comparar, pero no han estado sentados frente al televisor cuando empezaba la jugada, Diego pisaba la pelota y empezaba a eludir ingleses. ¿Entendés? Entonces el valor de esa conquista solo se puede apreciar al momento de haberse uno sorprendido con ese desenlace. Cuando vos tenés menos de 30 y tu papá te pone a ver ese video por YouTube, bueno, vos ya sabés que esa jugada termina en gol, con lo cual no te va a emocionar. Y ahí me parece que hay una diferencia entre Messi y Maradona, y tiene que ver con lo que vos decías del fútbol y la pasión. Entiendo, sabes que recién mencionaste la palabra valor y conquista. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó escribir Historias Insólitas de la Selección Argentina e investigarlo? En este caso no fue tan complicado porque es una versión local de una serie de libros que yo ya he publicado con Planeta, y muchos de ellos han sido traducidos a varios idiomas. Historias insólitas de los mundiales, historias insólitas de los Juegos Olímpicos, por qué el fútbol se juega 11 contra 11. Son libros que han tenido mucha repercusión fuera de la Argentina, y en este caso Planeta, después de haber, en la última feria de Frankfurt, tuve una reunión con Ignacio Iraola y llegamos a la conclusión de que después de 2 ediciones de Historias Insólitas de los Mundiales podíamos hacer una exclusiva de la selección argentina. No solamente tiene que ver con los mundiales, aquí hay historias de la Copa América, de partidos amistosos. Arranco desde ese primer encuentro en 1901 entre Argentina y Uruguay en Montevideo, y describo un poco el ambiente, no solo la parte deportiva, sino que los jugadores tomaban el té en el entretiempo con galletitas de mantequilla, o como decían en ese entonces, cómo iba vestida la gente, porque a mí lo que me interesa es
contar historias, cuentos basados en hechos reales sobre fútbol, para destacar no solamente un aspecto estadístico duro que uno puede encontrar en Wikipedia o en la página oficial de FIFA o de la Asociación del Fútbol Argentino o en cualquier lado, ¿no? Acá lo que se trata es de rescatar historias que están vinculadas al deporte, en este caso el fútbol, en este caso a la selección argentina, pero que nos llaman la atención hoy, ya avanzado el siglo XXI, por distintos motivos, ¿no? Por situaciones inesperadas ocurridas dentro del campo de juego, en las concentraciones o en el contexto de algún acontecimiento, torneo, campeonato. Yo cuento una de esas historias, tiene que ver con un muchacho de Albania que quiere apostar a favor de la selección argentina y apuesta a su propia esposa, y Argentina termina perdiendo el partido y la mujer se va con el agenciero, ¿no? Con el quinielero. Y eso no tiene que ver directamente con la selección argentina, pero en ese contexto y en esa situación a mí me tiraron un centro, si se me permite la expresión futbolera, para escribir un cuento basado en hechos reales y en un contexto deportivo, pero que no tiene que ver necesariamente con el fútbol, sino con un montón de cuestiones desde las miserias humanas hasta relaciones matrimoniales o, no sé, en fin, sociológicas o filosóficas también, si se quiere. Luciano, ¿sabes qué? Yo, a través de Twitter, vi que has recorrido el mundo con tus libros. Te quería preguntar, ¿cuáles fueron los lugares que más te llamaron la atención que tanto Historias Insólitas de los Mundiales estén traducidos tus libros? Y bueno, yo acabo de regresar de una pequeña gira que hice por Milán, donde se publicó en italiano ¿Por qué el fútbol se juega 11 contra 11? Y por el Cairo, que fue un lugar emblemático que se eligió porque Egipto va a jugar la Copa del Mundo. Pero bueno, el libro Historias Insólitas de los Mundiales ha sido traducido al árabe y se vende en los 15, 16 países árabes, desde Marruecos hasta Irak. Y sí, la verdad que me llama mucho la atención, ¿no? Ese tipo de fanatismo. No solo me han hecho entrevistas para medios de no sé, Arabia Saudita. La verdad que es dificilísimo, sí. Siempre con traductor o en inglés, porque la verdad que es un idioma para mí incomprensible. El Cairo me llamó mucho la atención porque es una ciudad muy complicada para el que no la entiende. Por ejemplo, el tránsito vehicular se maneja tocando la bocina todo el tiempo, todos los autos. O sea que llega un momento que la bocina pasa a ser un elemento que no llama la atención a nadie, porque están tan acostumbrados a los bocinazos que cuando te tocan la bocina nadie reacciona. O sea que pasa a ser lo mismo que estar en silencio. Unas cosas muy, muy llamativas, además de temas vinculados con la religión, con la cultura, ¿no? El Cairo tiene una mixtura muy interesante porque si bien es un país árabe, monoteísta, ¿no? Con todo lo que eso implica respecto de la cultura del Islam, sí, que no acepta imágenes y que no acepta un montón de cosas, pero al mismo tiempo difunden una religión o una cultura politeísta que es la que habitó previamente en ese mismo espacio en el antiguo Egipto. Entonces la verdad que hay contrastes de todo tipo, culturales, gastronómicos, religiosos, pero hay algo que tenemos en común en el Cairo, en Milán, en Bogotá, en México, en Alemania, en el Reino Unido, que es el fútbol. La pasión del fútbol es universal. Qué increíble, qué increíble. Última pregunta, recién mencionaste la palabra rescatar y yo la tomé porque pensé que Historias Insólitas de la Selección Argentina o cualquiera de los libros relacionados con el deporte, sobre todo con el fútbol que une pasiones, es un libro para regalar y cuando mencionaste también rescatar, pensé en los adolescentes, sobre todo varones que cuesta introducirlos a la lectura, que es una linda opción como para llevarlo a las aulas. Sí, vos sabés que es una discusión que yo mantengo, discusión en el buen sentido, ¿no? En el hecho de intercambiar conceptos, mantengo muy a menudo con editoriales y puntualmente con libreros, porque yo considero, y no porque yo sea un genio y me haya dado cuenta, sino porque me lo dicen mujeres en ferias del libro de todo el continente, que se te acercan y te plantean que mi hijo, mi nieto, mi sobrino no lee, pero le gusta el fútbol. Entonces le regalo este libro con cuentos cortos,
basados en hechos reales y que pueden ser divertidos para que él empiece. Y a mí me parece fantástico ser de alguna manera una piedra fundamental para que alguien comience leyendo este tipo de trabajo sobre fútbol y a lo mejor pueda pasar después a cuentos de Fontana Rosa o de Eduardo Sacheri y ¿por qué no? Después a novelas de Claudia Piñeiro o más complejas si querés, de Dostoyevsky o lo que sea. Claro. No importa, a mí me parece maravilloso. El problema es que lamentablemente la industria, no las editoriales que sí apuestan mucho a este tipo están apostando en todo el mundo a partir de los últimos años, pero todavía a las librerías les cuesta entender eso y no comprenden que si no, de alguna manera, no promocionan un poco esto. Yo no estoy diciendo que la vidriera tiene que estar plagada de libros de fútbol, aunque ahora se juegue el Mundial. No estoy diciendo eso. Sí me parece que poblarla exclusivamente de libros de autoayuda o de novelas románticas para mujeres es un error, porque tienen que pensar que hay un público al que hay que tratar de atraer, de atrapar con propuestas distintas, y que si se sigue perdiendo el tiempo, ese público va a ser cada vez más numeroso, y si hoy es jóvenes de 15 a 35 años, dentro de 20 años va a ser de 15 a 55 años, y va a ser la mitad de la población lectora o potencialmente lectora. Entonces me parece que ahí el librero tiene que prestar atención, darse cuenta de que hay que arriesgar un poquito, no estoy diciendo, insisto, que tienen que poner toda la carne en el asador con el fútbol, pero sí tener en cuenta que es una gran posibilidad con los libros de Eduardo, del Negro, Fontana Rosa, quizá los míos, que es una posibilidad de enganchar a nuevos lectores para que después vayan avanzando hacia otras lecturas. Claro, la puerta de la entrada. Pero claro que sí. Luciano, 1.000.000 de gracias. Sé que en estos 2 meses que esté el Mundial de Rusia 2018 vos vas a estar comprometido constantemente haciendo notas, así que te agradezco tu tiempo. Muchas gracias por esta comunicación telefónica. No, bueno, gracias a ustedes, la verdad que es un placer. Y gracias por haberme avisado que estaba ahí en el top 5 de el top 5 del ranking de bestsellers. Y ojalá, ojalá que las cosas vayan bien, no solo para mis libros, porque hay muchas propuestas, y creo que, insisto con esto, ¿no? Creo que es un neogénero, si se me permite, que puede servir para potenciar la lectura en general, y que eso no hay que dejarlo de lado. Ya está la tarjeta amarilla, por así decirlo, para que también los libreros presten atención que el tema de la diversidad tiene que ver en todos los ámbitos. Claro, por supuesto, ¿viste? Porque la verdad que parece que las únicas que leen son las mujeres, y eso quizá también tenga que ver con que lo que más se ofrece es para ese sector de la población. Y yo creo que el librero va a vender más si además de mujeres los varones también compran libros, ¿no? Lógico. Es una cuestión, me parece demasiado sencilla para razonar desde el punto de vista matemático. Luciano, realmente muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y gracias por haber pasado por el aire de Dame un Motivo. No, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Teníamos en línea a Luciano Bernique, quien es el autor de libros de distintas historias insólitas de mundiales. En esta oportunidad está presentando historias insólitas de la selección argentina en este marco del Mundial Rusia 2018.